Informamos desde Maracaibo, Estado Zulia. En esta oportunidad trataremos el tema de la salud. Me encuentro con el médico nutricionista Braulio Arias y además politólogo que nos va a ofrecer un balance general de cómo se encuentra la situación en materia de salud en Venezuela. Bueno, buenos días. Aprovecho las cámaras de BPI para hablar un poco al mundo y sobre todo a Venezuela. La situación que estamos viviendo, que estamos padeciendo hoy los venezolanos. Y tengo que iniciar por hablar sobre la crisis psíquica que viven hoy los venezolanos, producto del estrés que estamos viviendo hoy en día, producto de esta gran inflación y de esta gran debacle social que está viviendo Venezuela. Tenemos que decirle al mundo que el venezolano hoy en día vive en una crisis psicológica, producto del estrés país. Los venezolanos cada día están más descompensados, su nivel nutricional, su valor biológico lo está perdiendo cada día, producto de que no accesa a los alimentos y por supuesto no escapa de esto el tema de las medicinas. Tengo que hablar categóricamente y decirte que el Fondo Monetario Internacional prevé para el mes de abril, en este que estamos ahorita, una inflación del 14.000% y una caída del Producto Interno Bruto de un 15%, sin dejar atrás que las cifras del mes pasado, del mes de marzo, según Senda, que de la Federación Venezolana de Maestros, estamos manejando una canasta alimentaria en 50 millones de bolívares. Quiero especificar que la canasta alimentaria es solamente la que incluye los alimentos y una canasta básica, que es la que incluye los alimentos más los servicios básicos, como son vestidos, transporte, vivienda, etcétera, está ahorita alrededor de 75 millones. ¿Qué quiere decir con esto? Que una canasta básica de 75 millones para un grupo familiar que denominamos 5 personas, tendría que el grupo familiar estar devengando un salario de 2,5 millones, cuando sabemos muy bien que el salario integral del venezolano hoy es de 1.300 bolívares o 1.300.000, de los cuales son 900 bolívares de la canasta alimentaria o de la cesta ticket y 400 bolívares de salario mensual, para un total de 1.300.000. Es decir, que el venezolano necesita ganar el doble de lo que gana mensual para cumplir con la canasta básica de 75 millones. Cabe destacar que no solamente en Venezuela se presenta el tema de los alimentos, Stephanie, sino el tema de los medicamentos. Vemos cómo hoy en día los pacientes renales, los pacientes de HIV, los pacientes crónicos en todas las patologías, hoy en día tienen una deficiencia de un 80%. El gobierno puede cubrir a través de los seguros sociales, del IBSS, un 20% de los medicamentos que necesitan. Y vemos, por supuesto, que hay pacientes que tienen dentro del estatus privado, que tienen la facilidad de accesar a una clínica para hacer su diálisis, un 25%. Es decir, que estaríamos cubriendo dentro de lo que es la parte privada y la parte pública un 45%. Es decir, que la gente que accesa, que tiene la disponibilidad económica, va en un 25% y el gobierno solamente está cubriendo un 20%. Estaríamos hablando que un 55% no se está haciendo el tratamiento en Venezuela. De ahí es que hay un gran número de muertos, tanto en el espacio de lo que son los pacientes renales, a través del proceso de diálisis, los pacientes de HIV, que ha crecido mucho en el país hoy en día, y por supuesto las otras patologías de tipo crónico que presenta el venezolano. El llamado es realmente al gobierno nacional. Yo siempre he hablado de la integración de los tres poderes, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, pero hoy en día la grave crisis la tienen los seguros sociales, porque hay una descompensación total con lo que es la fluidez de los medicamentos. Sí, un país totalmente quebrado en el área de farmacia, vemos farmacias que han abandonado el país o farmacéuticas que han abandonado el país, como lo están haciendo todos los profesionales, pero principalmente el tema que yo quiero denunciar a través de la Cámara de BPI para el mundo y para Venezuela es el problema alimentario, el problema de medicamentos. Un país donde la persona que tiene una enfermedad crónica solo puede ser atendido un 20% y se atienda otro 20% a través de la parte privada porque gozan del beneficio económico y un 60% no se atienda, es un país con una crisis lamentable y grave y vamos a una debacle en el área de la salud. Y por supuesto en el área de los alimentos, como te comentaba, estamos prácticamente, el venezolano, solamente un 20% de los venezolanos están haciendo las 3 comidas. Un 20% está haciendo 2 comidas y un 60% solamente hace una comida diaria. Y en esto incluimos la economía informal, la gente que sale a la calle, porque es que la gente no puede vivir con un salario mínimo de 1.300 cuando nos dicen que diariamente necesitamos 2,5 millones para consumir la comida del día. Es decir, que el salario del venezolano integral, la cesta ticket,
y el salario de 392 bolívares alcanzaría ni siquiera para la mitad de un día de comida. Es decir, de ahí que estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional prevé un 14.000% de inflación para el mes que estamos ahorita, que todavía no tienen la cifra. Entonces, ¿cuál es el llamado que hago yo? ¿Cuál es la mejor estrategia que debe hacer el gobierno? El gobierno debe inmediatamente abrir un canal humanitario, no hay de otra. Claro, el gobierno tiene las herramientas para mejorar las políticas públicas, tiene que buscar los mejores hombres y las mejores mujeres para colocarles en el Ministerio de la Alimentación. No puede seguir un militar. Los militares se hicieron para resguardar la soberanía venezolana, no para atender la alimentación de un país. El militar, cada quien tiene que cumplir su rol. Y hoy en día, yo aprovecho estas cámaras para decirle al militar que debe recuperar su rol, que debe recuperar su sentido patriótico para el cual fue formado. Yo los llamo a la reflexión. Su deber es cuidar la soberanía venezolana y no estar repartiendo comida en los diferentes barrios a través de una caja CLAC que llega a los venezolanos cada 6 meses. Con eso no vamos a solventar la problemática. Esa es una atención primaria que tiene que hacer, si eso es a través del mejoramiento de las políticas públicas, por supuesto, hoy en día ante la grave crisis que tenemos que abrir el canal humanitario con los demás países y posteriormente mejorar las políticas públicas y por supuesto, lo más importante en el país, tenemos que crear confianza para que venga la inversión y para que venga la inversión al país tenemos que mejorar el sistema jurídico y judicial del país. Hay que dar un cambio totalmente para que pueda haber confianza en los inversionistas del extranjero. Lo mencionaba usted, que se necesita el trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno, porque es evidente la negativa o la indiferencia que presentan estos 3 para las soluciones inmediatas a la población. Se ha evidenciado las enfermedades que ya en años anteriores habían sido erradicadas. Sarampión, también tenemos casos de escabiosis en el estado Zulia. ¿Qué puede decir usted al respecto? Esto también tiene que ver con el mal servicio de la electricidad, agua. Mira, yo soy un defensor de la centralización y tengo que decirlo, aquí en el estado Zulia hoy en día, con un gobierno totalmente bolivariano, como se le llama a la gobernación del estado Zulia, y bolivariano a nivel de la municipalidad. ¿Qué nos pueden decir ahora? Porque antes era que estaba una persona que supuestamente era de la oposición en la alcaldía de Maracaibo, pero ahora yo llamo la reflexión al alcalde, al gobernador. Están los 3 niveles de gobierno y los hospitales están en el suelo. Ya pasaron más de 100 días de gobierno y los hospitales siguen en el suelo, los ambulatorios no funcionan. Yo soy un defensor a ultranza de la descentralización y de ahí es que debe haber la integración, pero con un sistema descentralizado, no la concentración del poder. La concentración no es buena, hay que desconcentrar, pero primeramente descentralizar. No es posible que hemos regresado, hemos retrocedido, hemos involucionado en lo que es el sistema de salud en Venezuela y el Zulia no escapa de eso. Vemos en el hospital universitario, que lo vivo día a día, como casos de difteria que habían estado erradicados del país vuelven nuevamente. Niños en los barrios muy cercanos de aquí, mira, tú te vas a Cañada Virginia, te vas aquí a Ildefonso Vázquez, los niños, en un 70% la mayoría de niños con parasitosis. Mira, y sin decir en La Guajira, los niños están muriendo prácticamente de 2 a 3 niños por desnutrición. No es posible que en un país rico, donde tengamos no solamente el petróleo, porque toda la vida hemos vivido el petróleo, pero ahorita en el arco minero se está explotando diferentes tipos de diamantes, hay oro, bauxita, somos un país rico y ¿cómo es posible que en un país rico con una reserva como para más de 1000 años en petróleo nosotros estemos padeciendo esta situación? De verdad que yo hago un llamado al gobernador del estado, al alcalde Willy Casanova, por favor, intégrense, llegó el momento de hacer algo por el Zulia. Si quieren que el zuliano de verdad recupere la confianza en sus poderes, en el municipal y en el gubernamental, tiene que atender a la población. Y eso no escapa a los ambulatorios. Yo recuerdo que en los gobiernos anteriores, y vas a nombrarlo, en los gobiernos de Manuel Rosales, mira, los ambulatorios, la red de ambulatorios era excelente, funcionaba. El ciudadano de a pie no tenía que ir al hospital, que es una referencia, porque el hospital universitario, que es una referencia no solamente para el Zulia y para Venezuela, para Latinoamérica durante años, fue una referencia para Latinoamérica, donde se hizo el primer trasplante de hígado o de hepático, y hoy en día vemos un hospital decaído completamente, sin medicina. Mira, los pacientes mueren en la emergencia, no les da tiempo ni de subir al piso, porque llegan a la emergencia y por falta de insumos, porque ahí está el personal humano está ahí,
no lo puedo negar, pero el personal humano no puede hacer nada si no hay medicamentos, y entonces en el trayecto que envían al familiar a buscar las medicinas y empieza la odisea en todo el Zulia buscando más de 20 farmacias al día para conseguir cuando el familiar llega con la medicina a la emergencia del hospital universitario, resulta que ya el paciente se ha muerto. Entonces el llamado es reflexivo, y a tener un poquito de condolencia. Es decir, no podemos ser un Estado indolente, un país indolente ante la grave crisis que viven los venezolanos. Tenemos que recapacitar. Si el país y el gobierno no se ponen de acuerdo, o digamos la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo, las cifras de desnutrición irán avanzando y llegarán a un momento que, bueno, prácticamente el 70% de los niños estará padeciendo de desnutrición. Y por supuesto, ni decir los enfermos crónicos, morirán todos los días en los diferentes hospitales y se salvarán aquellos que se puedan ir del país. Como ya ustedes saben, hay un éxodo en el país. Hasta ahorita las cifras abarcan más de 4 millones de personas que han salido a través de las fronteras de Colombia, de Brasil y las diferentes fronteras que tiene Venezuela. Entonces, yo creo que es un tema ya de verdad que estamos llegando al llegadero, valga la redundancia. Yo creo que si aquí no hay una apertura del canal humanitario, no hay un consenso entre la oposición y el gobierno para que se den unos procesos pulcros, democráticos, la gente elija y se cree una confianza en el sistema financiero del país, Venezuela va a la debacle, vamos a pasar a ser peor que una isla como es Cuba, peor que una isla, porque es que Cuba se le puede entender, porque Cuba es una isla rodeada de mar, pero nosotros no, nosotros somos un país rico, productor de petróleo, de diamantes, de oro. Y aparte de eso, tenemos grandes riquezas de agua. ¿Cómo es posible que Venezuela, un país hídrico, estemos pasando deficiencias de agua? Ah, no, resulta que ahora en el Zulia nos están castigando y se va la luz hasta 3 y 4 veces en el día, y ni siquiera ahora decir que hay un cronograma, sino que te cortan como si fuera un juego de monopolio. Es decir, quítale la luz a Zapara, ponle la luz a Cuatricentenario, es decir, esto es un juego de la luz. Y en ese trance hay clínicas que no tienen plantas y en esa emergencia muere el paciente. Entonces, el llamado es a la reflexión a los 3 niveles de gobierno y al pueblo venezolano y a los que nos ven a través de BPI a nivel internacional. Llegó la hora de la unidad. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad o el pueblo está bravo. No sigan jugando con la dignidad y con el hambre del pueblo. El pueblo puede salir a la calle. Y con esto no es que me estoy subordinando o que estoy llamando al 350, para nada. Yo no quiero comprometer a BPI ni comprometer mi persona. Estoy diciendo lo que veo todos los días como venezolano de a pie, no como profesional, sino como venezolano de a pie. El pueblo está bravo, señores del gobierno. La reflexión es a que busquen medidas inmediatas de emergencia para paliar la situación alimentaria y de medicamentos que vive el venezolano. No lleven al venezolano a que tome las calles. Alerto desde el Zulia. El pueblo está bravo. Muchas gracias a Braulio Arias, quien es médico nutricionista y también politólogo, que ofrecía este balance general del tema o del área de la salud en Venezuela. Soy Estefanía Osorio reportando para BPI TV.